Hola amigos, A todos los que nos están viendo, ¿por qué estarán aquí reunidos? Acuérdate que nos reunimos todos los miércoles porque Dios, sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia, nos salvó, lavándonos, regenerándonos y dándonos una nueva vida por el Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Qué increíble! Yo quiero seguir aprendiendo más de Dios. sí, yo también. Invitemos a todos a quedarse en este tiempo especial. Bienvenidos y felices fiestas. ¡Yay! Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Jesús es mi amigo que allá en el Calvario murió en mi lugar. También es mi Padre y me ha preparado en el cielo algún lugar. Su amor infinito no tiene fronteras y puedo afirmar: soy su hijo por la eternidad, la eternidad. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Hablamos de guerra, hablamos de crisis en este mundo actual. Hablamos de gente, hablamos de cosas sin valor eterno. Por eso quiero decirte que lo más hermoso es hablar de Jesús. Ese tema no tiene final, sin final. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estás? Para mí es un gusto poder saludarte el día de hoy. Hoy tengo el gusto de compartirte el mensaje de la clase. El día de hoy, como bien veías en el título, se llama la clase Mantenimiento del Corazón. Y me siento muy agradecido con Dios porque nos ha permitido
hablar acerca del corazón, de darle ese mantenimiento en clases anteriores. El día de hoy vamos a recordar un poco de lo que hemos aprendido en clases anteriores. Y lo que hemos aprendido es entender que empezar con el corazón también es empezar con la mente, con los pensamientos, con los motivos, con los deseos, ya que la mente es esta fuente de donde brotan todos los pensamientos. Imagínate que la mente es este río que fluye, y si ese río es puro o está limpia el agua, pues a donde llegue va a ser puro o va a estar limpio. Por eso los pensamientos del hombre, dice una frase que tal cual son los pensamientos del hombre es él. Es por eso que el versículo con el cual vamos a empezar esta clase dice lo siguiente: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y es importante recalcar que en este punto nuestros pensamientos es necesario cuidarlos, porque dice que de nuestro corazón mana la vida. Y aquí enfatiza la importancia de tener un corazón limpio, porque él determinará el rumbo de nuestra vida. Con esto comenzamos, familia, y vayamos a la siguiente escritura, Proverbios 4:24, que dice: aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está enfrente de ti. Y es muy cierto que nuestra boca, regularmente cuando no la cuidamos, tendemos a hablar quizá en doble sentido, quizá con algunas palabras que no son adecuadas, hasta de una forma deshonesta y pervertida. Entonces me encanta este versículo porque es concreto. Te dice: aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Y la inequidad en los labios es estas conversaciones que llegamos a tener que no son tan constructivas, que muchas veces, más de lo que construyen, rompen. Después dice: pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está delante de ti. Y me parece interesante porque nos maneja distintos sentidos. Primero nos maneja la boca y después nos maneja los ojos. Y cuando no estamos seguros del propósito de lo que estamos llamados, regularmente solemos desviarnos. Solemos poner nuestra mirada en otras cosas, solemos poner nuestras palabras, nuestras conversaciones en todo lo contrario a Dios. Y en la actualidad, hermanos, amigos, estamos rodeados de un mundo que es egoísta, que tiende a fijarse solo en él. Somos bombardeados por los medios de comunicación y justo nos impiden llegar a ver a Jesús, porque ponemos la atención en el dinero, en la ambición, en nuestros propósitos, pero alejamos de eso a Dios. Y continúa diciendo en Lucas 10:25: en esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y quise ponerte este ejemplo de una forma práctica, porque nosotros vamos a buscar cuidar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra boca, cuando entendemos la importancia de por qué es necesario cuidarla. Dice la Escritura que un experto de la ley buscó poner a prueba a Jesús, al maestro, pero no esperaba que Jesús le contestara de la forma en la que le contestó. Y es importante que para que nosotros cuidemos algo, es necesario tener un entendimiento, porque el entendimiento es la base del cuidado de las cosas. Si no entendemos el por qué es necesario cuidar nuestro corazón, pues vamos a vivir no cuidándolo o manteniéndolo descuidado, más que darle ese mantenimiento para que esté sano. Me parece interesante cómo es que le contesta Jesús a este experto de la ley. Jesús replicó:
¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Jesús, estoy seguro que sabía que este amigo le iba a contestar de esta forma, porque entendía el maestro de la ley lo que tenía que hacer. Sin embargo, no vivía de esa forma. Por eso es que buscó ponerle esta encrucijada o esta prueba a Jesús. Sin embargo, Jesús en toda su sabiduría le dice: bien contestado, haz eso y vivirás. En este caso, nosotros buscamos heredar la vida eterna, pero el día de hoy lo que estamos buscando es cuidar nuestro corazón. Entonces, a través de las Escrituras, vamos a aprender el por qué es importante cuidar nuestro corazón. Y hemos aprendido, nos dijo Proverbios 4:24, que es importante alejar nuestra boca de la perversidad y poner nuestra mirada en lo que está enfrente. Y me gustaría ponerte algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, un auto, cuando nosotros leemos el manual o aun cuando lo sacamos de la agencia, nos comentan que es importante hacer estos cambios de aceite o estos chequeos cada cierto tiempo, porque si no le hacemos ese mantenimiento, seguramente el coche va a andar, pero va a llegar un punto en el que va a dejar de funcionar como debe de hacerlo. Entonces, si no somos cuidadosos en hacer estos mantenimientos o estos servicios, el carro llegará un momento en el que no funcionará de la forma adecuada o de la forma en la cual fue diseñado. Entonces, es importante leer el manual. Si nosotros hacemos los cambios seguidos, si nosotros somos constantes en esto, seguramente va a durar mucho más. De la misma forma pasa en nuestro corazón. No es que tengamos este manual que diga cada 6 meses tienes que hacer tu chequeo de corazón para ver si no tienes cosillas, ¿no? Si no tienes algún tema con alguien. O chécalo cada 15 días, o chécalo cada 8 días que tomas tu Santa Cena. No, pero la Escritura sí nos va guiando a través de esto. Me gustaría ponerte otro ejemplo. Por ejemplo, estas casitas. A ver, ¿en cuál te gustaría vivir? Yo estoy seguro que te gustaría vivir en la que está ordenada. Y es esto porque nos trae paz. Estoy seguro que estar en la casa que está desordenada no nos trae paz. Al contrario, nos tiene pensando, ¿no? Ay, híjole, está bien tirado, ¿no? Es necesario hacer algo. De la misma forma pasa con nuestro corazón, porque es el núcleo de nuestra vida espiritual. Y es necesario entender el por qué es importante escudriñar nuestro corazón y hacer una limpieza de forma constante. Porque imagínate, si dejamos que los trastes se acumulen un mes, híjole, no te cuento, ¿no? Todo el trabajo que va a conllevar lavar esos trastes, o recoger tu cuarto, o recoger tu casa. Si nosotros dejamos un desastre constantemente y no lo limpiamos, difícilmente vamos a querer recogerlo. Se nos va a hacer más pesado. Si en una casa no hacemos este aseo de forma constante, o nos esforzamos por mantenerla limpia para que no se ensucie, se irá acumulando. Y esto, como bien te comentaba, te va a resultar incómodo. Te va a resultar incómodo vivir ahí. De la misma forma pasa con nuestro corazón. Si no somos diligentes, si no somos cuidadosos con nuestro corazón, va a ser incómodo todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a tener algo. Y ya de tanto que tenemos, ya no sabes quizá qué es lo que está echado a perder. Quizá no sabes qué es lo que está lastimando porque tienes tanto acumulado y has dejado acumular tantas cosas que ya no sabes qué es lo que está mal en realidad. Quizá ya cualquier cosita hace que se vea más grande, pero siempre ha estado así. Es algo que se ha acumulado por años. Y quisiera compartirte este dato. En la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, la palabra corazón, que viene del griego cardia, que significa ser interior, aparece
aproximadamente o exactamente 330 veces. Y es interesante, porque si aparece tantas veces estoy seguro que es porque tiene un propósito claro. Y es que nos demos cuenta nuevamente la importancia que tiene el corazón en nuestra vida. Este ser interior, ¿por qué es tan importante? Hace no mucho estaba leyendo un libro de Dallas Willard, que es un filósofo creyente, que en su libro, que se llama o se titula Renueva tu corazón, habla de la naturaleza humana, que se compone por estos 6 aspectos que estás viendo en la pantalla, los cuales son controlados por el corazón. Tenemos los pensamientos, estas imágenes, conceptos, juicios y conclusiones. También tenemos los sentimientos, que son estas sensaciones que tenemos, la emoción que llegamos a sentir. O también está compuesto por la elección, que es la voluntad, las decisiones que tomamos y nuestro carácter. El cuerpo, que es la acción, la interacción con todo el mundo físico. También nuestro contexto social, que son las relaciones personales que tenemos en el trabajo, en la escuela, con nuestros compañeros, ¿no? En la iglesia, en fin, nuestras relaciones personales. Y por último, el alma, que es el factor que integra los elementos mencionados para formar una vida. Sin embargo, el libro también menciona que todos estos, como te mencionaba, son controlados por el corazón. Y si estos no están emparejados con la visión o que Dios esté en medio, que Dios sea el núcleo de estos, difícilmente vamos a estar centrados en lo adecuado, vamos a tener puesta la mirada en lo correcto. Si nuestros pensamientos están lejanos, si nuestros pensamientos no están con Dios, difícilmente vamos a buscar estar cerca. Si nuestras decisiones no las tomamos con base en Dios, pues vamos a estar lejos. Si aún no nos esforzamos porque nuestro contexto social se base en estar cerca de Dios, difícilmente vamos a estar cerca de Él. Todo esto, hermanos, amigos, es importante que esté centrado en Dios. Que nuestro corazón principalmente lo tengamos puesto en Él. Porque si nuestro corazón no está en Él, alguno de estas 6 cosas va a estar dividida, va a estar enfocada en algo más que no es Dios. Dice el Salmo 16, versículos 7 al 9. Bendeciré al Señor, porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Y si nos damos cuenta, si podemos analizar un poquito este pasaje, en este caso David, que fue quien escribió este salmo, dice: bendeciré al Señor porque Él me guía en lo íntimo de mi ser. ¿Y recuerdas qué significa corazón? El ser interior, el ser interno. Le está diciendo: en mi corazón Él me corrige, porque Él es el que me guía. Después dice: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Y si te das cuenta, mucho de lo que explicaba el libro anterior, o el autor anterior, explica esto. El Salmo lo está explicando tal cual, porque nos maneja la mente, la voluntad, el ser interior, los sentimientos, el cuerpo, el alma, y por sobre todas las cosas, en el versículo 9, el corazón, de lo que estamos hablando. Encontramos en este salmo, cómo es que David ponía prácticamente todo su ser en Dios. Todo lo que él era, se lo dejaba en sus manos. De esta forma, donde es importante iniciar para hacer una limpieza del corazón, o para hacer este mantenimiento, es en nuestros pensamientos. Ya que es, pues, prácticamente donde la palabra de Dios impacta primero. Cuando escuchamos algo de Dios, cuando leemos algo, en nuestros pensamientos es donde primero llega. Cuando estás platicando con alguien, donde primero lo estás analizando es acá, en tu mente. Lo primero que piensas, quizás ciertas cosas, ¿no? Que
que te imaginas, con las que no concuerdas, con las que sí concuerdas. Y justo nuestros pensamientos o entendimiento es todo aquello de lo que tomamos conciencia. Muchos de nuestros pensamientos determinan la orientación de lo que hacemos, porque también evocan nuestros sentimientos y justo parte de nuestro entorno. Conforme pensamos o los pensamientos que tenemos son las decisiones que vamos tomando. Continuando con esto, la mayoría de nuestros pensamientos solo se basan en estas 4 cosas: ideas, imágenes, información y nuestra capacidad de pensamiento. Y vamos a ir desglosando poco a poco cada una de ellas. En este caso, las ideas son maquetas, pero muy generales. La realidad, quizá, o suposiciones de ella. Algunos ejemplos de estas ideas pueden ser la libertad, la educación, la felicidad, la ciencia, el progreso, la muerte, la masculinidad, la feminidad, la religiosidad, aún la iglesia, la democracia, la familia, la justicia. Muchos podemos poner varios ejemplos de ideas porque quizá no todos tenemos las mismas, o más bien no todos tenemos las mismas. Pensamos cosas distintas de estos temas que te acabo de comentar. Por eso son maquetas. Es algo que quizá no es la realidad, solo son meramente suposiciones algunas de ellas. Quiero decirte que las ideas y las imágenes son de las más importantes. Y continuamos con ellas, con las imágenes. Son concretas y específicas. Al igual que las ideas, pues están en nuestra mente. Pero es curioso porque si nos imaginamos, por ejemplo, un bosque o una carretera, ¿no? Una carretera que tenga un bosque, que pase por un bosque. ¿Cómo te la imaginarías? Quizá algunos nos la imaginamos de noche, con una luna llena, o quizá algunos otros de día, ¿no? Muy soleado, donde se pueda ver claramente el camino. O quizá algunos otros con neblina, con frío, quizá algunos otros con mucho calor. Pero de esta forma funcionan las imágenes en nuestros pensamientos. Todos nos vamos imaginando cosas distintas. Después de esto viene la información, que son este conjunto de datos que nos dan un contexto, donde tiene un significado, y el propósito de este conjunto de datos, de esta información, es reducir la incertidumbre o incrementarla acerca de un tema. Si nosotros leemos que quizá están aumentando ciertos casos o ciertas cosas, nos va a ayudar a tener incertidumbre, o nos va a ayudar a decidir que quizá a lo mejor la pandemia ya está acabando, pero quizá los datos o la información nos ayudan a ver que no es así. Pero justo es importante entender que la información dentro de nuestros pensamientos también es importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos una información correcta de un tema en específico, pues probablemente vamos a estar desviados, nuestro pensamiento ya no va a estar en lo correcto. Justo es importante tener la información completa para llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque cuando no la tenemos, hasta nos da miedo pensarlo. Muchas veces, te lo quiero compartir, cuando estábamos a mitad de pandemia, no me gustaba ver las noticias, porque eso me alteraba, me causaba mucha incertidumbre, el no saber cuándo se iba a terminar todo esto, cuándo iba a poder salir de mi casa, cuándo íbamos a poder regresar a la iglesia, cuándo iba a poder volver a ver a mi familia reunida. Y eso me causaba mucha incertidumbre. Y es importante el ser diligentes con la información que tenemos, porque esto podría causar no solo desinformación tuya, sino desinformación a los que te están rodeando. Cuando no somos diligentes, y hoy específicamente hablando de la Biblia, de la palabra, cuando no la estudiamos de forma profunda, podemos estar confundiendo este conjunto de datos con nuestras propias ideas, que recuerda, son esas maquetas que no son específicamente la realidad. Por eso es importante el informarnos, el ser diligentes con lo que aprendemos, con lo que leemos. Por último, están los pensamientos, que es esta actividad
que a través de ella buscamos descubrir lo verdadero. Ese es el pensamiento, donde buscamos descubrir lo verdadero o aquello que no es verdadero. Cuando pensamos, ampliamos la información que tenemos y esto nos capacita para tener imágenes más claras, como la imagen más completa. Personalmente yo me esfuerzo, me ayuda mucho el poder ver imágenes para poder ir entendiendo algo. Y quizá algunos con la pura información, ¿no? Les ayuda. Pero es interesante todo esto. Justo es importante entender que estas 4 cosas, o las ideas, las imágenes, la información y el pensamiento, son aquello que nos ayuda a entender estos factores. Pero si alguno de estos quizá no lo estamos cultivando de una forma correcta, nos vamos a empezar a desviar. Veamos en el Salmo 139, 17, que dice: cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Y no sé si te has preguntado esto, o si aún le has agradecido a Dios por esos pensamientos, o si aún le has orado porque Dios te dé esos pensamientos que son suyos, que te ayuden a entender quizá por qué hoy estás pasando esto, a entender el por qué hoy no le estamos dando esa importancia a nuestro corazón. Vemos nuevamente a David, que se esforzaba por mantener sus pensamientos cerca de Dios, por darse cuenta, por esforzarse, por entender esos pensamientos tan preciosos, dice la palabra, que son de Dios. Y escudriñar de nuestro corazón de forma constante nos va a ayudar a entender quizá por qué hoy no queremos reunirnos, o quizá porque hoy no estamos alegres de lo que estamos viviendo. Es importante darnos cuenta que Dios es nuestro mayor tesoro, lo que debemos atesorar, más que alguna otra cosa. Porque donde está el tesoro, está puesto nuestro corazón. Me gustaría preguntarte, ¿cada cuándo le estás dando mantenimiento a tu corazón? No sé, cada día. Pienso que sería lo mejor. O cada 8 días, no lo sé. Piensa cuándo fue la última vez que realmente escudriñaste tu corazón para saber el por qué estabas actuando de esa forma. ¿Por qué estabas teniendo esos pensamientos, esas ideas? ¿Por qué te estabas imaginando eso? ¿Hace cuánto fue? ¿O qué estás haciendo hoy por cuidar tu corazón? Y no te hablo de tener una dieta sana o de que estés haciendo ejercicio. Amén por ello también. Pero si no estamos cuidando eso interno, ¿cómo vamos a reflejarlo en lo externo? Si hoy no nos estamos esforzando por tener relaciones sanas, porque todo lo que vivimos, tanto nuestro contexto, tanto nuestros pensamientos, nuestras ideas, si no los estamos enfocando en Dios, seguramente no estamos haciendo mucho por mantenerlo bien, por mantenerlo limpio. ¿En qué centras mayormente tus pensamientos? Pregúntatelo. Quizá puede ser en nuestras preocupaciones, en el día a día, en que quizá el dinero no está alcanzando, en que quizá estamos pasando pruebas complicadas en el trabajo, en ahorrar, en tener un noviazgo, en casarte. Y quiero decirte que no está mal tener expectativas, el querer tener un buen futuro, pero si no estamos cosechando bajo lo que realmente importa, que es estar un día al lado de Dios, difícilmente vamos a disfrutar este camino hasta que lleguemos con Él. Ya para ir cerrando la clase del día de hoy, me gustaría compartirte Filipenses 4:7, porque podríamos estarnos preguntando, ¿y ahora qué? Ya sé que es importante cuidar mi corazón, ya sé que es importante que mis pensamientos, que mis ideas, que las imágenes, que todo lo que conlleva,
el ser yo, lo enfoque en Dios. Ya sé que es importante que cuide mi corazón porque de él mana vida, pero pienso, o más bien estoy seguro, que la palabra nos aclara el por qué es importante cuidarlo. Ya nos lo remarcó, pero ahora ¿cómo podemos hacerlo? Te quiero compartir algunas escrituras que nos ayudan a ver o a saber cómo es que debemos cuidarlo. Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y continúa. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, en fin, todo lo que esté excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Sabes, hermano? A veces nos preguntamos el qué es necesario hacer. Como bien te comentaba, cuando no tenemos la información correcta, cuando no nos esforzamos por tener la información adecuada, quizá podemos desviarnos del camino. Y aquí Pablo es claro con lo que le está diciendo a la iglesia de Filipos. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo que dice la Escritura. Si realmente nos esforzamos por estudiarla, vamos a encontrar cada una de estas cosas, porque Jesús ya nos las enseñó. Solo es importante ponerlas en práctica. ¿Recuerdas el primer ejemplo que te ponía? El maestro de la ley cuestionando a Jesús, buscando ponerle una trampa. El maestro de la ley sabía qué tenía que hacer para poder ser salvo. Sin embargo, o para heredar la vida eterna, pero decidía no hacerlo. Tenía un conocimiento vasto de lo que se tenía que hacer. Quizá hoy podemos justificarnos en la desinformación, pero la realidad es que no hay una justificación, porque hoy tenemos tantos medios para poder llegar a esa verdad, para encontrar la palabra, desde bajar una aplicación, desde comprar una Biblia, desde tomar los estudios bíblicos. Tenemos tantas herramientas que Dios hoy nos ha dado y nos permite tener a la mano, que si realmente hoy no entendemos el que es todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, es porque no nos hemos dado la tarea de escudriñar la palabra, de ser profundos en lo que nos enseña Jesús. Si te preguntas cuál es el manual, quizá no tenemos el del carro, que te dice que cada 6 meses tienes que hacerle el cambio de aceite. Tenemos la Biblia, que dice que nos capacita para hacer todo lo bueno, toda clase de bien. Quisiera ponerte un ejemplo más claro. Te pongo la imagen, o la foto, mejor dicho, de una rosa y de una adelfa. Ambas son bonitas. Ambas, si las tienes en casa, quizás se vean bien en un arreglo. Pero nuestro corazón es como esa tierra fértil, que si nosotros cosechamos rosas o adelfas, las dos van a crecer. Si las dos las cuidamos, si les damos, si les ponemos agüita, si las ponemos al sol, van a crecer. La diferencia es que las rosas no son venenosas y las adelfas sí. Por eso es importante que cuidemos lo que dejamos crecer en nuestro corazón. ¿Qué estás dejando hoy crecer en tu corazón? ¿Qué estás alimentando? Porque tu corazón es tierra fértil. Dios así la ha hecho. Si hoy cultivamos su palabra, si hoy nos esforzamos porque esa semilla que Dios ya ha puesto en nuestro corazón crezca, es como el río que te comentaba al principio. Si es puro, va a fluir agua pura. Para concluir, me gustaría compartirte esta escritura. Gálatas 6, del 7 al 8. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará
vida eterna. Hermano, de verdad deseo de todo corazón que la palabra llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Y que el día de hoy ya entendimos por qué es importante escudriñar nuestro corazón. Porque quizá hoy esté creciendo algo que no es agradable a Dios. Esforcémonos por mantenernos firmes, por escudriñar la palabra, por apasionarnos y encontrar estas joyas que Dios nos dejó en su palabra. Porque a través de la vida de Jesús podemos entender mucho, porque podemos dejarnos guiar a través de la palabra. De verdad, hermano, espero que esta clase sea de gran bendición para tu vida, como lo es para la mía. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima. Bye.